Yo soy Hugo. Yo soy Pati. Y esto es Somos Uno. Mi amor, ¿cómo estás? Hello. Muy bien, gracias a Dios. Como que traigo la unción ahora sí ya. Oigan, ya hace frío. ¿Cómo les está yendo a La ustedes con el unción. frío? Porque ya se está poniendo fresco. Sí, cómo no. Se siente. Por eso dice que la unción, porque él tuvo que pedir una chamarrita prestada. Lo he estado, sí. Sí, gracias a Dios una vez más, un episodio más. Les confieso algo. Antes de que hiciéramos este podcast de Somos Uno, enfocados a la familia, yo tenía un propósito de hacer temas teológicos. Pero no, dije no, voy a hacer algo con mi esposa. Y gracias a Dios, ahí hablamos con nuestro director Alan y estamos realizando esto. Pero el enfoque siempre es a la familia. Sí. A la familia. Y es un proyecto que la verdad amamos mucho. Claro. Lo disfrutamos hacer. A veces, pues ustedes no saben todo lo que hay detrás, ¿verdad? Pero a veces sí. Dejamos a los niños que nos los cuiden. Andamos cansados. Porque aparte, pues cada uno trabaja. Alan, mi esposo, yo en casa. Entonces, y otras ocupaciones que tenemos. La agenda siempre está llena, gracias a Dios. Pero a pesar de todo eso, disfrutamos mucho grabar, disfrutamos mucho hacer este podcast, este trabajo que es para nuestro Señor, siempre buscando la gloria, que nuestro Señor se la lleve, pues Él es el único digno de recibirla. Sí, yo no sé, nunca le he preguntado a Alan cuánto se tarda en hacer ese trabajo, en editarlo y todo eso. Pero, ¿cuánto te tardas, Cana? ¿Cuántas horas? Pues al principio sí me tardaba más. Ya me tardó como 1 hora y media, 2. Sí, ya va agarrando más experiencia. Entonces, gracias a Dios por el amor que Dios le ha puesto a Alan en este trabajo. También. Y gracias, amor, también por tu trabajo. Y hoy vamos a tocar un tema. ¿Qué pasa cuando Dios te dice no? Híjole, los no de Dios. Los no de Dios. Fíjate que este es un tema que les vamos a confesar aquí, que a mí en lo personal me ha costado hacer este tema, porque esta semana pasada, si no mal recuerdo, recibimos un no de Dios. Un no que nos dolió mucho en nuestro corazón, porque esperábamos otra respuesta. Llevamos años orando por esto, años, y todo ya se miraba que sí. Todo ya iba pintando. Sí, y de pronto cambian todas las cosas inesperadamente, y todo lo que nosotros ya teníamos planeado se derrumbó, y de pronto es un no. Y mi esposa lloró. Y si ahorita lo platico, voy a volver a llorar. No, sí, porque la verdad, una como mujer siempre anhelas tener algo, ¿no? Y cuando ya está todo listo, ya, y tú ya me voy a mudar, ya voy a hacer esto, y de pronto no pasa, como carne que somos, te dueles y dices, híjole, Señor. Y lo primero, nuestra reacción es, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él así lo permitió. Pero los no de Dios son muy difíciles, cuesta entenderlos, y tienes que estar muy, muy centrada en quién es tu Padre, en quién es tu Dios, para saber que detrás del no es porque algo el Señor está haciendo, porque algo el Señor quiere para Dios nosotros. Tiene un propósito. Entonces, muchas veces vemos a Dios como que Él va a hacer lo que yo quiero. Cuando yo lo quiera. Cuando yo lo quiera y como yo lo quiera. Y Dios dice, no, espérate, hijo. Andas muy errado, mijo. Así no. Entonces, yo le he dicho a los brothers que muchas veces vemos a Dios como
el genio de la lámpara. Ujú. Yo te voy a pedir esto y tú me lo vas a dar. Y Dios no obra así. De hecho, el Padre nuestro termina diciendo, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. La oración siempre va a ser para buscar la voluntad de Dios, Sí. no para buscar mi voluntad. Y si en la voluntad de Dios está un no, lo tienes que aceptar. Ujú. No como otras personas que no aceptamos un no de Dios. No. Un no por respuesta. Un no por respuesta. Y es que, mira, no es que Dios te esté diciendo no a tus anhelos, a los anhelos de tu corazón. Él te está diciendo no a la manera en la que tú crees que va a contestar tu petición. Porque uno ya dice, no, es que esto se va a hacer así. Y de pronto Dios dice, no, es que no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer, pero a mis modos, ¿verdad? Los modos de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hay hermanos que han orado para que Dios los sane? Y Dios no los sana. No. Es más, y yo me quedo sorprendido porque hay hermanos que tienen el don de sanidad. Ujú. Que oran por hermanos y sanan los brothers y ellos no sanan. ¿Cuántas veces se ora para que Dios haga tal milagro? Para que Dios alcance a tal persona, a tal hijo. Y no Ujú. pasa, y no pasa. Un no de Dios fue el que le dio a Pablo. Ujú. En el aguijón. Sí, Pablo dice, 3 veces he orado. 3 veces yo he orado para que Dios me quite esto. Y la respuesta de Dios es, no, te voy a quitar eso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es, bástate en mi gracia. Wow. Porque en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Ujú. Ahora, el propósito de Dios era muy diferente a lo que Pablo quería. En la soberanía de Dios, uno tiene que descansar. Sí, es verdad. Fíjate que cuando hacía este tema, el Señor me hacía sentir su Santo Espíritu que es más importante lo que Dios quiere enseñarnos con el no que cumplir lo que está en nuestro corazón. Porque a Dios nada le cuesta hacerlo. Él es dueño de todo. Él lo puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, le importa más nuestra reacción, le importa más forjar el carácter, le importa más forjar tu paciencia, mi paciencia, tu buen humor, el gozo, Carácter. el carácter, que tengamos mansedumbre. A ver, te voy a decir que no, a ver, ¿me sigues adorando igual? Te voy a quitar todo. A ver, ¿sigues diciendo que yo soy tu Dios? Y a veces, ahora sí que como Satanás cuando llega con Dios y le dice, pues es que le tienes todo a Job, ¿cómo no te va a adorar? A ver, quítale a su familia, a ver, quítale a ver, su ganado, a ver, quítale, y luego ya, el Señor dice, ok, lo voy a permitir. Y el Señor a veces, pues, claro que no hemos pasado ni una mínima parte de siquiera lo que Job pasó, pero el Señor nos enseña siempre con los no, nos está enseñando Claro. a depender de Él, a dejar nuestro orgullo. Porque a veces nuestro orgullo y nuestra presunción está muy arriba y el Señor dice, No, y es que sabes tienes que a que veces aprender. nos pasamos. Nos pasó. Porque le pedimos cosas a Dios en los cuales no estamos preparados Para para, recibirlas. para recibirlas. Es como si mi niña de 3 años me pidiera un carro ahorita. Ujú. Pues no estás en edad. Entonces Dios, que es santo, que es soberano, dice, pues no estás tú para recibir esto todavía. No estás apto todavía. Por eso es que Pablo le dice a Tito, creo, Filimón, no pongas a un neófito en el ministerio, Ujú. porque no está preparado. Detrás de ese no está el cuidado de Dios. Claro, siempre su cuidado. Y ahorita decías algo muy bonito, algo que me hizo mucho clic.
detrás de los no de Dios, Dios te enseña mucho. Sí, Te enseña mucho Dios aún detrás de sus no. sí. Ahora imagínate, el Señor también puede ser, nos da eso y muchos de nosotros ya nos olvidamos. Te doy eso que tanto anhelas y ya hay muchas personas que se olvidan del Señor. Muchas personas que anhelan, quiero ser sano, Señor, quiero ser sano. Y Dios los sana y ya no se vuelven a parar en una iglesia. Y tú los ves allá en el mundo, disfrutando. Pero lloraron acá pidiéndole al Señor que les diera ese sí, el Señor en su misericordia se los concede y no los vuelves a ver. No, y sabes que hay personas, no puedo decir que sean hermanos, pero que van a las iglesias a buscar novia o esposa. Ay, Dios dice, no, vámonos de aquí. ay, no. Pero no, detrás de los no de Dios hay un propósito. Sí, Y sabes que Cristo recibió un no de Dios. sí, sí. Cristo Nuestro recibió Señor. un no de su Padre. Ahí te voy a leer Hebreos. Ujú. Hebreos 5:7 dice, Sí, Cristo en los días de su carne. ¿Cuántos años Cristo son su carne? Los días de su carne. 33. Bueno. ujú, Dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Yo encuentro una diferencia entre una oración y una súplica. sí, un ruego. Sí, una súplica es un ruego. Un ruego desesperado, Sí, ¿no? así como alguien cuando clama por su vida. Ujú, No vas a clamar por tu vida. Pues si quieres ayúdame, si no, no te preocupes. No, vas a clamar por tu vida con gritos, claro, con dolor con dolor, te duele. Bueno, con súplicas, con gran clamor y lágrimas. y lágrimas. En los días de su carne, ¿Cristo lloró? Sí, lloró. Cristo lloró por Lázaro y Cristo lloró por Jerusalén y Cristo lloró en el Getsemaní Ujú. una noche antes de que lo crucificaran. Hombre, bueno, dice, al que podía librar de la muerte. Esta pedacito de este texto me encanta. Al que lo podía librar. Al que lo podía librar. O sea, sabía, pues obviamente Jesús es Dios, ¿verdad? Pero me encanta esto porque dice, al que lo podía librar. O sea, sabe que nuestro Dios puede hacer todas las cosas. Sí, sí. Cristo conoce al Padre. Cristo es la imagen de Dios hecho carne. Ujú. Entonces, Cristo sabía muy bien que Dios lo podía librar. Cristo no dudaba. Cristo no oraba como, y quizás. No, él estaba. Es como si mi hija a mí me dijera, yo tengo un plato de comida. Ujú. Y es como si mi hija me dijera, pa, dame de comer. Mi hija no va pensando, no, pues ahí tiene el plato de comida, pero se lo está guardando a que no sé quién. No, o sea, ella está segura que si ella me pide comida, yo le voy a dar. Ujú. Entonces, Cristo Jesús conoce también a Dios, al Padre, que ora porque lo libre de la muerte. Y dice, fue oído, o sea, Cristo sí fue oído, Claro. que no le cumplieron su petición. Eso no quiere decir que no fue oído. O sea, el clamor de Cristo sí llegó, dice, a causa de su temor reverente. ¿El Padre sí podía librar a Cristo de la muerte? Claro. Claro que lo podía librar. Ahora, Sí. ¿cuándo fue que pasó esto? En el Getsemaní. Ujú. Cuando dice que su Su sudor. sudor eran como gotas de sangre que caían. Era una desesperación Ujú. tremenda. Por eso cuando Poncio Pilato enjuicia a Cristo, Cristo le dice, tú no tienes más autoridad de la que se te ha dado. Ay, sí, me encanta. Y sabes que ante el juicio del gran trono blanco, quizás, no quizás, va, si Poncio Pilato no se arrepintió, se va a acordar. Allá en la tierra, en Jerusalén, yo juzgué a este hombre, pero mira dónde está ahorita, un trono bien grandote. Y me va a juzgar ahora él a mí. Va a ser juzgado. Qué tremendo.
Y como tú decías, si nuestro Señor Jesucristo recibió un no Sí. de parte de Dios. Y a veces nuestra tendencia como seres humanos que somos es, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me escuchó en esto? Sí, yo lo he pensado. ¿Será que Dios escuchó mi súplica que yo tanto he orado? Y aquí la Biblia nos muestra que el Señor sí escucha nuestras oraciones. Y esto es algo que yo te quiero decir. No porque hayas recibido un no, significa que Dios no te escucha. Significa, es más, no porque hayas recibido un no, significa que Dios está en desacuerdo con ese plan. Sin embargo, no es el tiempo. A lo mejor no es la manera como tú quieres en la que Dios te va a contestar, sino el Señor dice, espérate, o sea, yo sé cómo. Mis maneras son mejores que las tuyas. Y claro que en Cristo siempre somos escuchados. ¿Por qué? Porque compartimos la justicia de Cristo, por eso el Padre es que nos escucha. Entonces, ¿nuestro Dios siempre nos está escuchando? Sí, nuestro Dios siempre nos está escuchando. Sí, y nuestra fe va creciendo. Ujú. Mi fe va creciendo. Si Dios me dice un sí, mi fe crece. Si Dios me dice un no, mi fe crece. Sí. ¿Por qué? Porque son procesos. Son procesos por los cuales Dios te pasa. Como eso de darle 7 vueltas a una ciudad. O sea, mi lógica, mis números no concuerdan. Sí. No. Mas sin embargo, Dios obra en la obediencia. Dios obra en la obediencia. Si Dios te dice un no, adelante. Si Dios te dice un sí, adelante. Pero Dios obra siempre en la obediencia. Y yo quiero decirte que detrás de un no siempre hay bendición. Porque pudiéramos pensar que, pues es un no, ya Dios me dijo que no, pero detrás del no hay bendición también. Sí, y es que hay nos de Dios bien claros. Ujú. O sea, como un joven va. Es que esa muchacha está bien bonita, pero es mundanota. Y se va a los bailes los fines de semana. Dios, ¿quieres que ella sea mi esposa? Y hasta me puedo volver bien bíblico, ¿eh? No, es que yo le voy a compartir el evangelio y yo la voy a Me salvar. voy a ganar un alma para Cristo. Sí, la voy a llevar a la iglesia. Ahí ya no necesitas que un profeta o alguien te diga un no, va. Dios te dice, no te unas a yugo desigual. Ujú. Estamos hablando de los no de Dios cuando tú esperas una respuesta de Dios que no va en contra de su santidad, ¿va? Sí, sí. O de sus atributos. Es cuando tú esperas una respuesta de Dios, ¿va? Sí, sí. Como lo decíamos ahorita, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. La oración del justo puede mucho. Hay citas bíblicas, hay respaldo bíblico en el cual tú te puedes apoyar y decir, sí, es que esta es la respuesta que yo quiero y es la que va a venir. A esos no nos estamos Sí, porque hay enfocando. muchos no que ya vienen muy claros en su palabra, como dices tú, como no cometerás adulterio. Claro, No desearás la mujer de tu prójimo. esos son nos bien marcados. Claro, ahí mismo decir, Señor, ¿será que O sea, Dios no los va a cambiar. Si hoy lees la palabra va a ser no, mañana va a ser no, siempre va a ser no. Porque Dios los estableció desde un principio que no, en los mandamientos. Pero hay cosas como dices tú, que a veces uno ora y pues tienes planes, tienes anhelos, tienes sueños. Y ahí es cuando el Señor puede decirte, no, no ahorita. Pero ahora, nosotros como cristianos recibimos un no. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante eso? ¿Cuál debe de ser mi postura ante el no de Dios? Y yo te voy a dar aquí unos puntos. Primero, con fe. Tú tienes que aceptar el no de Dios Con fe. con fe. ¿Por qué? Porque es fundamental aferrarse a la idea de que Él siempre, siempre sabe lo que está haciendo. Nuestro Dios nunca ha perdido el control, nunca lo va a perder. Y tú te tienes que aferrar a eso. Por ejemplo, ahora lo que nosotros estamos pasando, nos aferramos a que, Señor, gracias por el no,
oramos mi esposo y yo, dimos gracias al Señor por su no, y le dijimos, Señor, ya vamos a seguir glorificando, no importa que las puertas se hayan cerrado, no importa que todo esté mal, que gente perversa incluso haya buscado, ¿verdad?, nuestro mal, pero confiamos en que tú siempre sabes lo que estás haciendo. No, y es que ahí es cuando el enemigo ataca Ujú. y vienen los dardos de Satanás. Sus dardos de fuego. Sí, esos dardos de fuego. Y luego, ¿por qué oras pues si ni te escucha? ¿Por qué oras? Mira lo que te pasó. Y eso que estabas orando. Sí, ¿De porque qué los te dardos de sirve? fuego, lo primero que atacan es nuestra fe. Sí, claro. Entonces, ahí es en donde uno tiene que confiar soberanamente. Ujú. Soberanamente decir, Señor, tú eres perfecto, tú no te equivocas. Descansar en eso. Tú eres bueno, Señor. Tu cuidado y tu amor, esos nunca se quitan. Sí, Entonces, en eso uno tiene que descansar, decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues, lo entiendo, Dios. Si así lo quieres, así sea. adelante. Ahora, ¿cómo más lo podemos afrontar? Bueno, con rendición. ¿Qué significa esto? Se debe aceptar la voluntad de Dios sobre la propia, reconociendo que Él, nuestro Dios, tiene derecho a decir no. Cristo se rindió. Porque a veces creemos que porque somos cristianos, siempre va a ser sí. Y siempre, pero si el Señor dice que va a cumplir los anhelos de mi corazón. Pero, oye, nuestro Dios tiene derecho a decir no por el simple hecho de que Él es Dios. Claro. Yo he escuchado cantos de arrebato, arrebato, arrebato. Como que esa escuela te enseña, ¿no? De que siempre a Dios lo amoldas a lo que tú quieres, a Ujú. tus intereses. Y no es así. Lea más la Biblia, mi brother. Lea más la Biblia. No, cuando uno lee la Biblia, encuentras la soberanía de Dios, el amor de Dios. Sí, Y grandes hombres de la Biblia encontraron un no. Cuando estaban siendo procesados, el Señor les dijo, no a esto. no, y sabes, ahí cuando Pablo le manda la carta a Timoteo, otra carta ya después de muchos años, le dice, no tomes agua, toma vino por causa de tus enfermedades. Y yo decía, para Pablo hubiera sido fácil Ujú. ver orado por Timoteo y que Timoteo sanara, o que Timoteo hubiera orado para que Dios lo sanara. De ahí se agarra a otro extremo que dicen Sí, los sí. brothers que ya los milagros y las sanidades ya menguaron. No, no es así. Aún Dios sigue sanando, aún Dios sigue haciendo milagros, sí, pero es bajo la voluntad de Dios. Dios obra como Él quiere, Él es como a Él soberano. le parezca. Ahora, también, hay personas que están esperando un milagro de Dios, pero quieren el milagro de Dios en sus malos hábitos. ¿Sí me explico con esto? Por ejemplo, tú tienes diabetes o cualquier otra enfermedad y tú dices, Señor, es que sáname de esta enfermedad, por favor, de la diabetes. Pero no dejas de comer harina, pero no dejas de comer grasas, pero llevas una alimentación súper mal, y le metes de todo al cuerpo, no te cuidas, pero por favor, Señor, es que llevo años orando y el Señor me ha dicho que no. También nosotros caemos en otro extremo. O sea, no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo. Ah, pero queremos que Dios obre. Y ahí estamos, es que el Señor me ha dicho que no. No, pues primero hay que cuidarnos. ¿Sabes que una vez escuché a un pastor que dice que cuando un hermano venía y oraba, o que le pedía, no, cuando un hermano venía al pastor y le dijera, pastor, ore por mí, porque me siento mal. Ujú. Si el pastor lo miraba gordito, lo primero que le decía al pastor, vaya y baje la panza primero. Vaya y dé sus rondines. Pues camine, ¿verdad? Sí, camine, o sea, camine, vaya y haga ejercicio. Ujú. Y después, ya, venga y ore. Es que a mí se me hace bien ridículo ver esos videos que salen unos hermanos
que Dios los enflaca. No sé si los has visto los videos. Ustedes ahí dejan un comentario si han visto... Que hasta te ponen así, ¿no? Sí, hasta te ponen así Bueno, no sabemos si el son pan. hermanos para empezar, ¿verdad? Bueno, sí, pero ahí andan más o menos. Pero que Dios los enflaca. Ujú. Entonces, como tú decías, hay nos de Dios. De hecho, esta semana, una persona ahí del trabajo me decía, deme permiso para ir a hacerle pues unos estudios a mi esposo, Ujú. porque tiene esta enfermedad. Y ella me decía, hemos orado a Dios por un milagro. Hemos orado a Dios por un milagro. Y yo dije, órale. Y ya después voy al departamento médico y le explico la situación de la persona. Ujú. Y me dice la doctora, esa persona, Hugo, descuidó mucho su salud. Comía mucha sal, comía mucha azúcar, tomaba soda. Se acabó su cuerpo. Claro. Ahora, esas son las consecuencias de tus malos hábitos. Ujú. Pero si quieres un sí de Dios, Sí, ya quiero que Dios me sane en automático, me pero, solucione lo que yo hice mal. pero yo no estoy dispuesta a hacer ejercicio, no estoy dispuesta a comer sano, no estoy dispuesta a llevar una vida movida. No estoy dispuesta, pero queremos que el Señor sí haga las cosas en un momento. No, y sabes, yo también he oído aberraciones, como decía el profe Julio, este, de decir, recibió un no de Dios, yo tengo que perdonar a Dios. En serio, yo no entiendo, es que no saben la Biblia, como dice la hermana Eli, ignorantes. En serio, Saludos, hermana Eli. hello, 5. Ella lo va a entender. Sí, ella lo va a entender porque es 5, un juez de hierro. Ok. Es que mira, como esa persona, un ejemplo va. Ujú. Ella me exponía, esa persona del trabajo me exponía. Mi esposo está delicado de salud. Hemos estado orando para que Dios haga un milagro. Ujú. Voy al departamento médico y me dice, ¿sabes qué? Se echó su cuerpo. Ujú. Se echó su cuerpo esa persona. Ahora, esta mujer ora por un milagro, por un sí de Dios. Ujú. Y Dios le da un no. Y todavía puedo irme al extremo de culpar a Dios. Decir, no, es que Dios dice tu palabra. Y ahí sí me vuelvo bien bíblico. Y luego llega un vivillo. Un vivillo ahí que tuerce mal la palabra y te dice, ¿sabe qué, hermano? Usted está enojada con Dios. Tiene que perdonar a Dios para ser sana. Ahí es en donde entra el ignorantes. Deben de leer más la Biblia. Detrás de los no de Dios, lo que debemos de hacer es aceptar su voluntad, como decías tú. Ujú. Aceptarlo con fe, aceptar su rendición y estar contento. Ujú. Estar contento. Eso Con gozo. sí, con gozo. El que Dios me haya dicho que no, eso no quiere decir que yo voy a pasármela llorando y todo el Claro. tiempo y pegándole a la pared y jalándome sí. el cabello y tirándome. O vivir ya amargado de por eso, ¿no? No. Y de que no, ya, y que eso te marque. En el momento te dueles, en el momento lloras, en el momento te puedes frustrar y decir, oh, como carne, pues la estoy pasando mal. Pero no te debes de quedar ahí. No, como decía el apóstol Pablo, yo sé vivir en la escasez, yo sé tener. Me han golpeado, las marcas de Cristo las traigo en la espalda. Pero también sé estar contento con lo que tengo. Mira, yo me topé con personas en el trabajo que en un tiempo fueron a la iglesia. Entonces yo les preguntaba que por qué dejaron de ir. Y muchos, no me vas a creer, pero sí me vas a creer más bien, en su corazón estaban dolidos. Esos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos decían, es que mi niña se enfermó. ¿Y a poco Dios no la podía sanar? O falleció mi esposa. ¿A poco Dios no tenía el poder para hacerlo? Ahora, no es que Dios no tenga el poder para hacerlo.
No es que Dios no puede, Él es Dios y Él resucita muertos, levanta paralíticos, da vista a los ciegos. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Sin embargo, nosotros muchas veces seguimos a Dios por los panes y por los peces. No por amor. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre digo esta frase. A veces seguimos a Dios por los panes y por los peces, o sea, por las cosas que Él nos da y no por quién es Él. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, había un grupito de personas que lo seguía por los milagros, que lo seguían porque sabían que Jesús daba de comer, porque estaban esperando algo de Él. Sí. Pero había un grupito muy pequeño, Muy selecto. muy selecto, que lo seguían por quién es Él, porque lo amaban sinceramente. Por eso el grado de Jesús de llegar a decir, si se quieren ir, es más, Pedro, si te quieres ir, píntale tú también. Sí, parafraseando, ¿verdad? Sí, bueno, haciéndole a Porque la a broma. decir, ¿en qué traducción vendrá esto? Sí, no venga, yo me hereje, va. Sí. No, Sí. Entonces, a veces nos convertimos también en estas personas. Pero es que yo soy su hija, le sirvo en la iglesia, trabajo, yo soy la que hace el aseo, llevo la actividad. ¿Y por qué el Señor me está diciendo que no? ¿Por qué? Porque el Señor hace lo que Él quiere y si es necesario el no para forjar nuestro carácter y parecernos cada día más a Cristo, pues benditos sean los no de Dios. Claro, también son edificantes. Claro, también nos son de bendición. Y como dice la palabra, va, todo lo que pasamos a los que amamos a Dios, ahí están los sí y los no. Todo lo que pasemos, Ujú. los que amamos a Dios, nos ayuda, nos sirve Para bien. Sean sí o sean no. Ujú. Y en Isaías 55, 8 y 9 dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni sus caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi cerebro y mi entendimiento y mis pensamientos son como los de un caracol a comparación de Dios. Yo sí les quiero decir algo si están atravesando un no De Dios. Ujú. un no de Dios o han estado orando y si más adelante el Señor les dice que no. Primero descansen en la soberanía de Dios. Descansen en su soberanía. Sepan que, o recuerden que nuestro Dios nunca pierde el control. Que Él sabe lo que está haciendo. Que cuando Él te dice que no es porque tiene propósitos con ese no. Porque está haciendo que tu carácter se parezca más al de nuestro Señor Jesucristo. Porque está viendo tu reacción en los no. A ver si lo adoramos en los no. Descansa, confía. Si vas a llorar, llora como carne que eres. Pero después de eso, levántate, dale gloria al Señor. Sigue tu camino. Y si al Señor le place darte el sí más adelante, que así sea. Y si no, el Señor te está guardando de algo. Y si nos está viendo algún maestro de escuela dominical, algún pastor, enséñale la palabra a la iglesia. Ujú. Porque la iglesia ahorita está decayendo mucho en la palabra de Dios. Por eso hay mucho niño espiritual, mucho chiple espiritual. Como lo decías tú, mucha gente dolida en el mundo. Sí. Decía Paul Washer, si yo voy a tu iglesia, ¿qué me vas a enseñar? Ujú. ¿Cuándo me vas a enseñar los atributos de Dios? Las cartas paulinas. ¿Qué me vas a enseñar? Tú y yo, como maestros de escuela dominical, más los pastores, los que enseñan la palabra, tienen una gran responsabilidad de formar el carácter de los cristianos Ujú. con la palabra del Señor. Y ya cuando llega algo difícil, ya los cristianos saben por qué, porque tienen buenos fundamentos. Pero pues si nomás te la pasas haciendo chistes ahí en tu iglesia, pues claro que la gente pues se va a ir. Entonces, si estás pasando por un no de Dios, recuerda que detrás de ese no hay un propósito. Está la soberanía de Dios, está el cuidado de Dios, está el amor de Dios. Sí. Y quizás ahorita no lo podamos entender, pero más adelante
lo vamos a entender claramente. Así es, y gózate, que nadie te quite el gozo, la alegría, porque Jesucristo está en nosotros. Y eso basta. Y eso es lo, como decía este texto, que nos baste su gracia. Claro que sí. Y les mandamos un fuerte abrazo. Saludos les mandamos a los brothers. Dios los bendiga en gran manera y Sí. seguimos avanzando, seguimos hacia adelante. Seguimos adelante, cuídense mucho, compartan este video, no se olviden de dejarnos un like, un comentario, los leemos con mucho gusto. Y por qué no, si no se han suscrito al canal de YouTube, pues también háganlo y síganos en la página de Facebook llamada ¡Somos uno! Adiós.